Realmente Dios es bueno con nosotros y todos los que no han ido todavía, a hoy se pueden sumar. Va a ser una gran bendición esta noche también. Así que nosotros vamos a ir a dormir una siestita y después continuamos. Hermanos, ¿saben cómo se llama esto? La iglesia en acción. El poder de la iglesia. Anoche hablábamos con el hermano Moisés Anacondia y él nos decía: Fernando, realmente esta es la iglesia. Este es el lugar donde la iglesia tiene que estar. Porque es bueno que nos edifiquemos cada semana aquí en la iglesia, en el salón de reuniones donde estamos. Es bueno que cada día nos congreguemos para hacer cuerpo y para estar juntos. Pero el poder de la iglesia se desata en la calle. Porque hay miles de personas que tienen necesidad de Jesús. Así que bueno, estoy hablando con los pastores también para que luego de la campaña hagamos esfuerzos unidos para salir a predicar a los barrios. Tenemos que empezar a movilizarnos. Decirle que tenés al lado, tenés que empezar a moverte. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana para terminar antes del ungimiento. Y le vamos a pedir a Dios: Señor, te pido que esta palabra que vamos a compartir, Señor, llegue al corazón, a lo más profundo del Espíritu. Te pido que confirmes tu palabra en el corazón de cada hermano y tu presencia nos dé entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Y Jesús dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos un mandamiento de parte de Dios para la iglesia. Una iglesia debe ser definida de una manera muy particular. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo ustedes dirían que es la ISO? ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Una iglesia amorosa? ¿Qué otro calificativo le pondrían a la iglesia? ¿Cómo es esta iglesia? Servicial. Otra palabra. Atenta. ¿Cómo? Atenta. Atenta. Unida. Chistosa. Enseñadora de la palabra. A ver. Unida. Unida. Muy bien. ¿Qué otro calificativo le pondríamos a la ISO? Familiar. Muy bien. ¿Qué más? Con propósito. Con propósito, exacto, muy bien. Todo eso es verdad. Pero hay un calificativo que a veces se nos pasa por alto. Que una iglesia, o la iglesia, debería tener el principal calificativo, que es una iglesia poderosa. Una iglesia que no tiene poder, una iglesia donde la presencia de Dios no se manifiesta, una iglesia donde no hay cambios de vida, transformación de vida. Esa iglesia no tiene poder. La iglesia tiene un poder que es espiritual. La iglesia no puede ser motivada por la música. La iglesia no puede ser motivada por el trabajo social o político. La iglesia no puede ser movida por intereses personales. La iglesia tiene un solo objetivo, que es hacer la voluntad de Dios, porque la iglesia es espiritual. Y si buenísima. Me gustó esa. Y la iglesia se caracteriza por el poder. Una iglesia que está viva tiene poder. Ahora, una iglesia que es del Señor va en pos de tener y manifestar el poder y la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros como iglesia podemos manifestar ese poder? En primer lugar, haciendo su voluntad. Y aquí dice la palabra, vamos al versículo 19, dice: por tanto, dice Jesús, id, decid conmigo, vayan, y hagan discípulos a todas las naciones. Esta es la primera meta o el primer objetivo que la iglesia tiene. Nosotros tenemos que ir, no solo esperar que la gente venga. Jesús nos dijo: esperen en la iglesia sentados que la gente venga. Sino que dice: vayan a buscarlos. Miren, cuando usted va a una campaña como la que estamos haciendo en este momento, donde nosotros vamos, vemos el poder de Dios. Porque Dios respalda a la iglesia cuando la iglesia hace su voluntad. Dios le da poder a la iglesia cuando la iglesia hace lo que Jesús pidió que hagamos. Y lo que hagamos, tenemos que hacer es ir. Algo dirá: pero yo todavía tengo problemitas.
Porque yo todavía tengo situaciones en mi vida. Querido hermano, cuando vos comenzás a hacer la voluntad de Dios, cuando vos vas a rescatar a los perdidos, Dios se ocupa de tu vida, Dios se ocupa de tus problemas, Dios se ocupa de tus necesidades. Él suple todo en Jesús. Pero el gozo que te da servir al Señor es mucho, mucho más grande, es superior a tus problemas, a tus necesidades. Ir y predicar el Evangelio implica dejar nuestra comodidad. Amén. Implica dejar nuestro egoísmo, decir yo, y mi centro soy yo, y mis necesidades, mis cosas. Ir significa hacer la voluntad de Dios. Va a terminar esta campaña, pero nosotros vamos a empezar como iglesia, empezar a salir nuevamente. Empezar a movernos en los barrios, empezar a ir y buscar a aquellos que necesitan a Jesús. Porque si esperamos que vengan, muy probablemente no lo hagan. Pero Jesús nos dio esta orden, por tanto, vayan. Y después que vamos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. ¿Saben qué significa eso? Es enseñar a esa gente, una vez que conocen al Señor, que sanamos su necesidad, porque a veces, si yo le invitara a la gente del barrio que venga a escuchar en la iglesia un mensaje sobre los jinetes del Apocalipsis, nadie va a venir. Una persona que tiene problemas no le interesa saber esas cosas. No le interesa saber cuándo será la venida de Jesús. No le interesa esas cosas. La gente tiene necesidad porque está sufriendo y necesita un mensaje de esperanza. Entonces Jesús dijo, vayan. Y ese ir significa llevar el poder de Dios sobre nosotros para bendecir a la gente, para sanarlos, para orar por ellos, para darles una palabra de esperanza, para darles un abrazo y decirles que con Jesús se puede. Amén. Y después de eso, viene la segunda etapa. Cuando son sanados, son bendecidos, los hacemos discípulos de Jesús. Es decir, les enseñamos a seguir a Jesús. Les enseñamos a seguir a Jesús. Pero decirle al que tenés al lado, primero tenés que ser vos un discípulo. Ah, pastor, me está costando este hermano traerlo a la iglesia. Y vos no venís nunca. Ah, pastor, yo estoy invitando a toda mi familia para que venga al Señor. Pero vos no te ven nunca orando, nunca te ven hablando de Dios. ¿Qué pasa cuando tus propios hijos son los que ven que vos no te congregás o no buscas al Señor? ¿Cómo lo vas a ganar para el Señor? Ir, prediquen y enseñen a ser discípulos, pero para eso tenés que ser vos discípulo primero. Para eso primero tenés que vos amar al Señor, para eso tenés que vos mismo ser alguien que se congrega, que busca de Dios, que lee la palabra, que busca crecer espiritualmente, para ser discípulos. Pero esa es nuestra misión, mi hermano. ¿Por qué en esta iglesia estamos trabajando fuertemente con los grupos pequeños? Porque queremos enseñarle a la gente a ser discípulos, a amar a Jesús, a vivir para Él, a cambiar su estilo de vida, porque el Evangelio es un estilo de vida. Ser un discípulo de Jesús es tener un estilo de vida distinto, ser como Él. Y en tercer lugar, dice, ahora que lo estamos discipulando a la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo incorporamos ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. El bautismo simboliza justamente eso, que en el mundo espiritual pasás a ser parte de la iglesia de Jesús en todo el universo. Esta es la comisión de la iglesia. Dios no nos llamó solo para venir a cantar cada domingo, ni para escuchar lindos mensajes que te edifiquen el alma. Dios nos llamó para mucho más que eso. Dios nos llamó para ir a donde están los que sufren. Dios nos llamó para ir a donde están aquellos que necesitan. Dios nos llamó para hacer de ellos discípulos de Jesús. Y Dios nos llamó para bautizarlos e incorporarlos a la iglesia de Jesús. Porque déjeme decirle algo. Usted podremos estar o no estar en la iglesia, pero la iglesia va a continuar. Porque la iglesia la ha creado Jesús. Amén. Si vos estás o no estás, la iglesia de Jesús va a continuar. Si yo estoy o no estoy, la iglesia de Jesús va a continuar. Porque el que promueve a la iglesia, el que la llena de poder y el que la sostiene a lo largo del tiempo es Jesucristo. Porque Él creó la iglesia con un solo propósito: que esta iglesia vaya, reconcilie al mundo con Jesucristo y con Dios para que puedan tener una vida nueva. Amén. Pero Él te está llamando a vos. Amén.
Decirle que tenés al lado, Dios te está llamando a vos. Dios te quiere usar a vos. Ahora, Dios nos ha dado 3 elementos, 3 cosas para que la iglesia sea poderosa. 3 herramientas que la iglesia necesita para poder ser poderosa. Déjeme decirle algo, que la iglesia no va a ser poderosa si no pasa que cada discípulo sea poderoso también. Cuando nosotros venimos a una reunión como esta, cuando nos salimos a predicar el Evangelio en conjunto, cuando vamos juntos y cada uno de nosotros no aportamos un poco de unción, el fuego no se enciende. Cuando venimos al culto, cuando venimos a una reunión como esta, cuando cada uno de ustedes comienza a buscar a Dios, no está diciendo recibo. No, hermano. Orá, buscá, clamá, hablá en lengua, buscá al Señor, clamá al Señor, cantá en voz del cuello, porque si cada uno de ustedes pone una unción, este lugar explota. Hace pocas semanas atrás aquí se reunieron los de liberación, toda gente de oración, porque donde hay oración hay poder. Ustedes no saben lo que fue, era otra ISO acá. Gloria a Dios. Todos los de liberación, gente de mucha oración. Cuando les pedí que oraran y que empezamos a orar, era un fuego vivo esto, hermano. Era impresionante lo que pasó acá. Este lugar temblaba. ¿Por qué? Porque cuando hay gente que ora, porque cuando cada uno de nosotros empezamos a aportar al culto y a la reunión, fuego de Dios, este lugar explota. Porque el poder lo aportamos todos nosotros. Porque el poder, ¿dónde está? No está en el pastor, el poder está en la iglesia. Decirle a tu hermano, el poder está en vos también. Vos podés orar fuerte o podés orar bajito, pero como sea, cuando vos orás, el poder se desata, porque el poder está en la iglesia de Jesús. Aleluya. Ahora, en primer lugar, quiero que veamos Romanos 1:16. La primera herramienta que tenemos es el Evangelio. Evangelio viene de una palabra griega que significa evangelium, o evangelizó, que significa buenas noticias o buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es que en Cristo podemos comenzar de nuevo. ¿Y cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Son la reconciliación con Dios y la redención, es decir, la salvación del alma. Las buenas noticias del Evangelio es que en Cristo se puede comenzar de nuevo, que en Cristo hay una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Amén. Y este Evangelio nos reconcilia con Dios. Hermano, vos tenés el poder para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Amén. Vos tenés el poder para llevar a alguien a Cristo nuevamente. Ayudarle para que conozca a Dios, ayudarle para que vuelva a Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero en segundo lugar, cuando llevas a esa persona a Cristo, el Evangelio le promete salvación, libertad de su alma, vida eterna, poder espiritual, una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la salvación que Dios quiere darnos. No solamente la esperanza de ir al cielo, sino también tener vida abundante ahora. Una vida de gozo ahora. Una vida de poder, ¿cuándo? Ahora. Y esa bendición está en el Evangelio. Miren lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es? Es poder de Dios. Es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, a todos. No me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio que Dios me ha dado es poder de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cuando vos le hablas del Señor a alguien, cuando vos estás como en la campaña ahora ayudando a otras personas, Dios desata poder. Cada palabra que vos digas, cada oración que vos hagas por la gente, cada palabra de fe que le sueltes a alguien, desata poder. Poder. En tu trabajo, donde quiera que estés, cuando vos das una palabra de parte de Dios, se desata poder. Porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Y este poder lo tiene la iglesia. Este poder lo tenemos nosotros. Ahora dice este versículo que tenemos el poder para cambiar el destino eterno de las personas.
Cuando vos ayudás a alguien a conocer a Cristo, esa persona le estás cambiando el destino. ¿Me están escuchando? Amén. Le estás cambiando el destino. No es una tontería, no es una pequeña cosa. Cuando ayudás a alguien a conocer al Señor y lo acompañás, decís, mirá, te espero, te voy a pasar a buscar por tu casa, vení conmigo a la iglesia, vení que vamos a ir a la campaña, te ayudo, vení. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo está haciendo que esa persona cambie su destino y su destino eterno. No estará para siempre separado de Dios, que es el infierno, sino estará para siempre con el Señor. Cambia su destino, cambia su vida hoy. Cambia su vida hoy. Gloria a Dios por eso. El Evangelio es poder de Dios. Ahora la pregunta que yo te hago: ¿cómo será que ellos podrán tener este poder si nadie les habla? Miren, vamos a buscar así en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora la pregunta que yo te hago: si nadie le habla acerca de esto a la gente, si no hay alguien que les diga que hay que conocer a Jesús para reconciliarse con Dios, ¿cómo ellos creerán? ¿Cómo ellos podrán creer si solo la iglesia tiene este mensaje? Si solo la iglesia es la que está encargada y tiene la responsabilidad de llevar a otros a Cristo. Aleluya. Dios quiere usarte, mi hermano. Dios quiere darte la palabra está en tu boca, solo basta que vos la digas, solo basta que no tengas vergüenza, que no te avergüences del Evangelio, sino que cuando tengas la oportunidad, miren, no es cuestión de hablarle a cualquiera y andar presionando a la gente. Por supuesto que la gente se molesta cuando uno las presiona y les dice, dale. No, hay momentos en que Dios te va a poner personas con necesidad, que están sufriendo, y que su corazón estará abierto para que le hables del Evangelio, para que le hables de la oportunidad de reconciliarse con Dios, la oportunidad de tener una vida nueva y abundante en Cristo. Te puedo asegurar que Dios va a poner palabra y va a poner poder en tu vida. Vas a orar por un enfermo y los milagros van a acontecer, porque estás creyendo en el Evangelio. Y este Evangelio es de reconciliación y de ¿qué más? Y de salvación. Decí conmigo, reconciliación y salvación. No puede haber salvación si alguien no se reconcilia primero con Dios. Gracias a Dios que nuestro hermano Pablo se convirtió al Señor hoy. La responsabilidad de alcanzar a los perdidos es exclusivamente de la iglesia. Por eso Jesús quiere a la iglesia. Por eso Jesús necesita a la iglesia. Por eso Jesús quiere que seamos iglesia. Porque la responsabilidad de que otros conozcan a Cristo es nuestra. Es nuestra. No es de nadie más. No puede el intendente, no puede el municipio, no puede la presidenta llevarles el mensaje de esperanza a la gente. Somos la iglesia los que le vamos a llevar la palabra de fe y de esperanza a la gente. Amén. Gloria a Dios. Y así estás vos. Por eso debemos congregarnos cada semana. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando y animándonos y fortaleciéndonos en la fe y aprendiendo de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a otros para Cristo. Esta es nuestra misión, no hay otra. Ay, hermana, viste, el pastor está ahí insistiendo, dale, que tenemos que ir a la campaña, que tenemos que ir acá, y yo no tengo tiempo, tengo que cocinar en casa, y no sé qué le pasa al pastor, que dale, que vamos a la campaña, que vamos. Hermanos, es nuestra misión. Es lo que Dios nos está llamando a hacer. Si no, nuestra iglesia no tiene propósito, si no, nuestra iglesia no tiene sentido. Si nos reunimos cada semana solo para cantar y escuchar lindas cosas y venir bendecido a casa, no estamos cumpliendo nuestro propósito. Entonces la iglesia no tiene nada que ver. Por eso la iglesia, cuando pierde su visión y cuando pierde la misión, pierde poder. La iglesia podrá tener un gran espectáculo religioso, podrá tener un gran coro, podrá tener una gran musicalidad, podrá tener un gran show y la gente se va emocionada. Pero allí no hay poder. Porque si la iglesia pierde su propósito, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hacerlos discípulos y bautizarlos para incorporarlos a la iglesia del Señor y hacerlos soldados de Cristo, pierde su poder. Porque el Evangelio es poder de Dios. En segundo lugar, Dios nos dio otra poderosa provisión, que es la Biblia, la palabra de Dios.
Mate un cuchito de agua. Un poquito más de agua. Gracias. La Biblia. El Señor también nos proveyó de la palabra inspirada de Dios, que es la verdad absoluta para la iglesia. Quiero que ustedes busquen Juan capítulo 17, versículo 17. Cuando la iglesia se aferra a la Biblia y la pone activamente en práctica, sus principios, el poder de Dios fluye dentro de la congregación. A ver si me está escuchando. Si nosotros como iglesia nos aferramos a la Biblia y la ponemos en práctica, el poder de Dios fluye sobre la iglesia. Hoy hay iglesias que predican cualquier cosa menos la Biblia. Hay iglesias que enseñan un montón de cosas muy poderosas y muy inspiradas y muy lindas y muy tremendas, pero no están basadas en la Biblia. Si la iglesia enseña la palabra de Dios y en la iglesia usted está aprendiendo la palabra de Dios, la iglesia va a ser una iglesia poderosa. Pero no solamente si la aprende, sino la pone en práctica. Juan 17 dice: santifícalos, dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos hace poderosos en Dios? ¿Qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos cambia la vida? La palabra de Dios. Porque vos abrís tu Biblia en tu casa en un momento y lees un versículo y justo estabas pasando por un momento difícil y la palabra te habló. Y en ese momento esa palabra te tocó, se convirtió en una palabra rema específica para vos. Venís a la iglesia, escuchás la palabra del domingo o del jueves, que los invito el jueves. Amén. Los invito el jueves. El jueves también hay palabra de Dios aquí, ¿eh? Y ahora empieza a las 7. Pero no, ahora no vamos a hacer esta semana nada más, vamos a hacer a las 6:30. De 6:30 a 7:30, ¿sí? Para irnos a la campaña, ¿está? Por este jueves nada más. Pero cuando vos venís a la iglesia y escuchás una palabra, te vas con algo que te empieza a dar vuelta en la cabeza. ¿Me entiendes lo que digo? Porque la palabra te santifica. La palabra es poderosa y ejerce poder en vos. Y cuando vos la pones en práctica, por eso Santiago dice: no sean oidores olvidadizos. Es decir, escuchen la palabra y que le entra por acá y le sale por acá. O le entra por acá y le sale por este otro lado. Si no la pones en práctica, te da poder. Te santifica. Te da autoridad. Entonces, la Biblia es nuestro libro de cabecera. La Biblia es el poder de Dios para nuestra vida. Ahora, cuando vos pones en práctica la palabra, fluye el poder de Dios. Pero cuando la iglesia deja de practicar la Biblia, la iglesia pierde poder. Tan es así que yo escuchaba que una iglesia en Estados Unidos, para poder atraer gente a los cultos, para tener mucha gente en los cultos, cantan hermosas canciones, dan un pequeño mensaje de la Biblia y después se apagan todas las luces, se encienden las luces en el centro del auditorio y allí tienen un ring. Entonces hay boxeo. Imagínense, todo el mundo se queda. Hay boxeo en medio de la iglesia, ¿no? Tienen que montar un espectáculo para que la gente venga a la iglesia. Esa iglesia ya no tiene poder. Esa iglesia ya no tiene la unción de Dios. Mire, yo prefiero que venga la gente aquí y que venga a buscar la palabra de Dios, que venga a cambiar con la palabra de Dios, que no se vaya con una cosa emocional, decir qué lindo que tuve el culto, la alabanza me bendijo, sino que te vayas con una palabra de parte de Dios, que te sane, que te dé vuelta en la cabeza, que la palabra te cambie, te santifique, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. No es la música, no es el culto, no es el pastor, no es el salón donde nos reunimos, es la palabra de Dios. Amén. Cuando practicamos la Biblia, entonces empezá a leer la palabra. Amén. Porque en ella hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Hay poder de Dios. Ahora quiero que veas el libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice:
¿Todos lo tienen? Y nosotros oímos esta voz enviada ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Cuando estábamos con Él en el monte santo. Es decir, hubo hombres de Dios que recibieron palabra inspirada. Y aquí Pedro está diciendo, esta voz, esto que yo estoy escribiendo acá, dice Pedro, lo escuché ¿dónde? Del cielo. Del cielo, cuando estábamos con Él en el monte de los olivos, en el monte santo. Hombres inspirados por Dios. Pero luego miren lo que dice, en versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en vuestros corazones. Es decir, hasta que Cristo vuelva a la tierra nuevamente, la única palabra en la cual podemos confiar plenamente es en esta palabra. Amén. Es la palabra profética más segura. Amén. ¿Recibida por quién? Por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo. Ahora fíjense en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Hay gente que a veces interpreta la Biblia para su conveniencia. Amén. Dice, y sacan versículos así, despegados del contexto, y lo tuercen, porque así surgieron todas las sectas. Amén. Sí, Señor. Muchas sectas hoy, cristianas, entre comillas, enseñan barbaridades que no están en la Biblia, pero lo apoyan en la Biblia. Ustedes dirán, pero ¿cómo si enseñan la Biblia? Pero usan los textos de la Biblia torcidos, sacados de contexto, aprovechando lo que dice la Biblia para acomodarlo a sus creencias. Amén. ¿Saben que mucha gente hace eso? Leen los versículos de la Biblia y los van acomodando más o menos como para que encaje en su forma de pensar. Amén. Hermano, la palabra de Dios la tenés que tomar tal cual como está. Amén. Si Dios te dice que hay algo que hacer, hay que hacerlo, lo que dice la Biblia. No trates de acomodar la Biblia a tus necesidades, porque esta es la palabra profética más segura. Si vos, dice Pedro, hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha en el medio de la oscuridad. Cuando estás en la oscuridad, mi hermano, cuando no sabes qué hacer, lee la palabra. Amén. Lee la palabra. Buscar referencias que hablen de la Biblia para tu necesidad. Aquí tienes la luz. Aquí tienes la esperanza. Y cuando una iglesia cree y acepta y practica la palabra de Dios, la iglesia tiene poder. No necesita un show religioso para poder ser lleno del Espíritu. No necesita grandes estímulos, porque cuando empieza a abrir la boca, el poder de Dios se desata. Amén. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Y dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y hombres de Dios recibieron esta palabra y la escribieron para nosotros. Ahora, la palabra no fue escrita por voluntad humana, sino fue dada por ¿quién? Por Dios. Hombres inspirados. Ahora, quiero decirte que cuando vos lees la palabra de Dios, Dios te inspira el corazón. Y Dios te da una palabra rema. Decí conmigo, rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra específica para vos. Esa palabra que está escrita de repente toma vida y se transforma en una realidad para vos. En poder, porque en la palabra hay poder. Amén. Esta palabra, cuando vos la lees y la empezás a poner en práctica, se desata poder en tu vida. Porque estás obedeciendo su voz. Estás escuchando su voz. Y en tercer lugar, y déjeme decirle que la palabra profética, este versículo se lo aprende a hacerlo de memoria. Porque hay muchos profetas dando vuelta hoy que predicen cosas que no son de Dios, que hablan grandes cosas y la gente se entusiasma y dice gloria a Dios, qué bueno, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La única palabra segura y perfecta a la cual podemos obedecer tranquilamente de que no nos va a defraudar es la Biblia, es la palabra de Dios, es la única.
Después lo demás, miren, la Biblia dice, Pablo, el apóstol, dice que el don profético es el único que debe ser juzgado. ¿Escuchó? Pablo dice, juzgad a las profecías. ¿Por qué tenemos que juzgar a la profecía? ¿Qué significa eso? Para ver si son de Dios. Es verdad, mentira. ¿El don profético existe hoy? Sí, existe. Como todos los dones. Pero es el único don que se debe juzgar. ¿Por qué? Porque hay gente que ha seguido profecías que alguien le ha dicho y después le fue mal. Porque hay gente que da profecía del corazón. Cuando te dice, a vos te va a ir bien, y Dios me dice esto y lo otro y aquello y lo otro. Y yo escuché una mujer, una hermana que quiero mucho en el Señor, que alguien le dijo una palabra profética de que ella tenía que quedarse en santidad y no casarse nunca más porque ella iba a ser usada solo para los niños. Y esta mujer le hizo caso. Pero ella deseaba formar una familia. Tenía en su corazón de formar una familia, pero le hizo caso. Y la verdad que fue muy triste que perdió toda su juventud por haber seguido a alguien que le dijo algo que no era de Dios. Amén. Gracias a Dios de grande se casó y están sirviendo al Señor de manera hermosa, preciosa. ¿Sabe, hermano? Las profecías deben ser juzgadas. Cuando vos recibas una palabra de alguien que dice ser profeta o que tiene una palabra profética, tenés que juzgar. Si Dios te da paz en el corazón, cuando escuchás, si vos sentís que se conecta lo que te está diciendo con lo que Dios te dice a vos, tómala, guardala. Fíjense, les doy un ejemplo. María, la mamá de Jesús, la mamá terrenal de Jesús, un ángel se apareció a ella y le dio una palabra. ¿Qué le dijo? Que ella daría a luz un hijo, y ese hijo era Jesús, una palabra profética. Y dice la Biblia que María guardó eso en su corazón. Lo guardó. Tenía temor, no entendía nada de lo que estaba pasando. Dice que guardó esa palabra y la guardó en su corazón. Con el tiempo, esa palabra se cumplió. Pero déjeme decirle, hermano, algo. Que la única palabra que jamás te va a fallar cuando la pongas en práctica es esta. Cuando vos la pongas en práctica, no te va a fallar. Amén. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y por último, la tercera cosa o la tercera bendición que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Para que una iglesia sea realmente poderosa, necesita vivir en el poder del Espíritu Santo. Vos podés obedecer la palabra de Dios, podés predicar el Evangelio, pero si el Espíritu Santo no está con vos, no vas a poder lograrlo. Miren, déjenme mostrarles un solo caso y con esto vamos terminando. Hechos capítulo... vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versículos 73 y 75. Mateo, capítulo 26, versículos 73 al 75. Y ahí vamos a ver, ¿saben a quién? A este mismo hombre que nos está escribiendo acá. ¿A quién leímos recién? Pedro. A Pedro. Lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Pero déjenme mostrarles a un Pedro totalmente distinto. Pedro, capítulo 26, 73 al 75. ¿Tenemos? Miren. Jesús le había dicho a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Se acuerdan? 3 veces antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Jesús le dijo, Señor, de ninguna manera lo voy a hacer. De ninguna manera, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin. Pedro, antes que cante el gallo. Es decir, cuando canta el gallo es la hora del sacrificio, a las 6 de la tarde. Y después venía el sacrificio. Y miren lo que pasó con Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, Jesús estaba siendo llevado a la cruz, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Miren, Pedro había estado con Jesús mucho tiempo. Te digo algo entre paréntesis, cuanto más tiempo pases con Jesús, más vas a parecer a Él. Cuanto más tiempo pases con el Señor, vas a hablar como Él, vas a sentir como Él, vas a pensar como Él. Y miren, Pedro estaba aquí atemorizado, el Señor lo estaba llevando a la cruz. Y dice, hasta tu manera de hablar te descubre, porque hablas como Él. ¿Y qué pasó en el 74? Entonces Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida
Cantó el gallo. ¿No te sentís como Pedro a veces? Estamos con el Señor, pero cuando viene una situación donde te ponen presión, donde estás en una situación donde tenés problemas o situaciones, pareciera que tu fe no existe más. Esto le pasó a Pedro, el mismo Pedro que está diciendo ahora la palabra profética más segura y todo esto, antes de esto, ¿no? Mire lo que le pasó, lo negó el Señor. Pero quiero que ustedes vean algo más. Juan 20:19. Juan 20:19. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. A ver, déjenme ver. Sí. Uno más. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jesús, después de resucitado, llegó donde estaban los discípulos, ninguno de ellos se regocijó, al contrario, se sintieron turbados. Hasta Tomás le dijo: Señor, veo pero no creo. ¿Saben una cosa, hermanos? A veces, muchos de nosotros vamos a pasar por estas situaciones. La presión, las situaciones difíciles, llevarán hasta que querramos hasta negar al Señor o dejar al Señor de alguna manera. Pero quiero que ustedes vean algo que pasó en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 41. No vamos a leer todo, simplemente algunos versículos. Pero quiero que vean que toda esta situación triste le pasó a Pedro cuando Jesús fue a la cruz. El que decía que no lo iba a negar, lo negó. El que decía que lo iba a seguir hasta el fin, se atemorizó. Pero noten ustedes algo. Capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y algo cambió para siempre. 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ese es el 41, ¿verdad? El 14 quiero. Miren, lean de vuelta este versículo. Así que los que recibieron su palabra, vamos a ver la palabra de quién, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Vamos a ver el 14, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, los otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y allí después, díganlo en casa, del 14 al 41, les predicó el Evangelio. Amén. Ahora fíjense, ¿este es el mismo Pedro que lo negó a Jesús? Sí. Es el mismo. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando vino el poder de Dios, Pedro sabía de Jesús, había escuchado sus palabras, tenía todo lo que necesitaba para seguirlo a Jesús, pero le faltaba algo más. Le faltaba el poder del Espíritu Santo. Ahora Pedro, con el poder del Espíritu Santo, ya no tiene más temor. Se enfrenta a los judíos, se enfrenta a los griegos y les predica el Evangelio. Y en un solo día de predicación, 3.000 personas creyeron, se bautizaron y llegaron al Señor. Este era otro Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Y esto te va a pasar a vos también. Si sos lleno del Espíritu Santo, vas a abrir la boca, el poder de Dios va a venir y muchos van a creer en Jesús. Amén. Quisiera que levantes tus manos en esta mañana y le digas: Señor, decí conmigo: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero que me uses. Quiero que cuando abra mi boca, predique el Evangelio, practique tu palabra, pueda ser lleno de tu Espíritu. Que el poder de Dios fluya en mi vida, fluya en mi corazón, y todo lo que haga, aun cuando sea débil, aun cuando tenga problemas, el poder de tu Espíritu me levante, me abra la boca y me dé poder
En el nombre de Jesús, recibo ahora el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios para levantarme, para levantarme, para levantarme, para ser poderoso en Dios, para ser lleno de Dios, para proclamar la palabra, para ganar a otros para Cristo, para ser distinto, para seguir cambiando. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu está en mí. Ponete en pie ahora, toma la mano de tu hermano, bendecilo y decirle: Señor, llena a mi hermano del